Bueno, ya comenzamos. Y me interesa bueno, estamos compartiendo pantalla ahorita y voy a la presentación. Bueno, la presentación ya la tenemos, pero vamos a discutirla y bueno, y ver algunas cosas con un poco más de profundidad. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Perfecto, bueno, este es un nuevo tema ya, los vectores, básicamente es un tema muy introductorio, acá donde empieza, digamos, la parte, por así decirlo, súper importante del curso, ¿no? Ya cuando vemos el tema de funciones vectoriales. Las funciones vectoriales, bueno, según lo que vimos en la presentación y el video que ya les subí, son funciones cuyos componentes son vectores, cuyos componentes, digamos, son funciones de una variable, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la definición. Entonces usted tiene un vector, pero resulta que cada componente de ese vector es una función que puede ser de una o dos variables, ¿no? Bueno, en este caso nosotros nos vamos a concentrar en, digamos, en funciones vectoriales cuyos componentes, o sea, vectores cuyos componentes son funciones de una variable, para simplificar un poco el análisis, ¿no? En este caso, digamos, bueno, aquí se me saltó la lámina, disculpen. Bueno, un ejemplo, bueno, estas funciones que les estoy mostrando, aquí se ve que, bueno, la primera, por ejemplo, que la componente x es la función, es una parábola, cuadrado, la componente y es una función trigonométrica, seno de t, y la componente z es una función cúbica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de, digamos, son ejemplos de funciones vectoriales. La pregunta, digamos, que nos hacemos es, bueno, ¿qué representan estas funciones? Realmente estas funciones vienen representando curvas en el espacio. Es básicamente lo que... ¿Por qué? Porque realmente lo que nos están definiendo, siempre ponemos t, digamos, un poco para tener la analogía con mecánica, digamos que es donde estas funciones se ven. Déjenme checar si continuamos grabando, si no hay ningún problema. Bueno, t es la variable, puede ser, bueno, uno lo puede interpretar como un parámetro, digamos, temporal, por así decirlo, o puede ser la variable x, pero nos da una idea de cuando ese parámetro está variando, tenemos entonces un vector cuyas componentes van cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me voy aquí al pizarrón un poco para profundizar en estos aspectos. Voy a borrar acá. O sea, yo podría, entonces, bueno, un poco profundizando en lo que es la definición de funciones vectoriales. Digamos, puedo decir que o sea, es un vector cuyas componentes, ¿no? Es un vector, ¿no? Digamos que lo voy a anotar como... Lo voy a anotar con la notación de nuestras funciones base, vectores base, perdón, que ya vimos. Es un vector cuyas componentes son funciones de una variable. Eso es básicamente la definición. Entonces, bueno, esa sería la idea, ¿no? Así las podemos definir como vectores, y en este caso esos vectores tienen componentes, ¿no? Las componentes dependiendo de una variable. Entonces, bueno, tengo entonces un vector
que al variar el parámetro t o la variable t, las componentes de ese vector van a estar cambiando, ¿no? Entonces, lo que tengo entonces es un vector, un radio vector que se va moviendo en el espacio, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con lo que es la representación geométrica, ¿no? O sea, usted tiene, o sea, yo tengo mi función vectorial, la componente x, la componente y, depende del tiempo, o de t, la variable t. Y entonces t va cambiando, obviamente, porque bueno, estamos en una función que la estamos evaluando. Y entonces yo tengo, digamos que este es r en t. Lo que tengo es que a medida que pasa el tiempo, este vector va cambiando, va modificando sus componentes, ¿no? Y entonces lo que tengo entonces es el punto final de este vector va escribiendo una curva en el espacio, entonces, o en el plano, ¿no? En este caso estamos hablando del espacio, pero puede ser también en el plano, ¿no? Entonces usted lo que tiene entonces es que al variar esta variable, tenemos entonces que este vector r en t está describiendo una trayectoria o una curva en el plano o en el espacio, ¿no? Voy a ir salvando las láminas para que también, como hicimos la clase pasada, ¿no? Déjenme ir guardando esto. A ver. Creo que va a ser, digamos que muy útil si conservamos las láminas, ¿no? Boceto, voy a ponerle boceto 01. Muy bien. Entonces, bueno, esa sería como una interpretación geométrica, ¿no? De lo que es una función vectorial. Usted, por ejemplo, mecánica, cuando ustedes vieron mecánica, ustedes tenían, cuando usted veía la trayectoria de una partícula, bueno, eso se descubría con una función vectorial, ¿no? Entonces, bueno, la representación geométrica de una función vectorial consta de todos los puntos, ¿no? Que toca el extremo del vector r en t, ¿no? Digamos. Entonces ese vector, digamos que se va moviendo, ¿no? Ese extremo de ese vector se va moviendo, entonces el extremo de todos los puntos que va barriendo el extremo de ese vector, ¿no? Entonces describen una curva o una trayectoria, ¿no? Entonces sería la interpretación geométrica, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser, o sea, usted tiene una función vectorial, entonces tiene en automático tiene una curva que está descrita por esta ecuación, ¿no? Me voy a regresar rápidamente a la presentación. Bueno, aquí estamos hablando ya del límite y todo esto. Quizás me voy un poco antes de pasar al límite y todo eso, a lo que sería la forma paramétrica, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que hay una estrecha relación entre las funciones vectoriales continuas y las curvas, ¿no? En el espacio, ¿no? Entonces cada función vectorial continua, obviamente, porque tenemos que trazarla sin levantar, por así decirlo, el lápiz o el marcador de un pizarrón, ¿no? Esa sería una función
una definición intuitiva de continuidad. Entonces hay una estrecha relación entre funciones vectoriales y continuas y curvas en el espacio, y cada función vectorial continua describe una curva en el espacio, y a su vez cada curva se puede parametrizar como una función vectorial. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Entonces hay una equivalencia, como se ve aquí en la figurita que les puse. Hay una equivalencia entre función vectorial continua y curva en el espacio, ¿no? Entonces cada función vectorial continua representa una curva en el espacio, y a su vez cada curva en el espacio o en el plano se puede parametrizar como una función vectorial. Entonces eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de parametrizar, significa entonces que la curva yo la voy a expresar como un vector que depende de un parámetro. Me voy a regresar a esto más adelante con más profundidad. Ahorita vamos a definir algunas propiedades básicas, bueno, algunas operaciones básicas sobre estas funciones, como en este caso es el límite. En el caso del límite, bueno, lo que tenemos, bueno, ya nosotros conocemos de cálculo cómo calcular el límite de una función de una variable. Entonces en este caso básicamente lo que tenemos entonces es el límite de cada una de las componentes. O sea, derivamos calculamos el límite de cada componente. Entonces el límite de una función vectorial, en este caso cuando t tiende a, es un punto. En este caso son con tres componentes. O sea, el límite tiene tres componentes, un punto, digamos en el plano o en el espacio. De igual forma podemos definir las derivadas como derivando cada una de las componentes de nuestra función vectorial. Entonces, bueno, ya sabemos derivar funciones de una variable. En este caso sería entonces derivar cada una de las componentes. Bueno, voy a detenerme un poco primero, bueno, para no ir tan rápido, en lo que sería la cuestión del límite. Vamos a ver el límite y la derivada rápidamente y algunas propiedades, y voy a detenerme a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, en cuanto al límite, bueno, usted el límite de funciones de una variable ya lo sabe calcular. Estos límites de funciones de una variable, ¿no? Bueno, un poco recordando, ¿no? Recordando los límites de funciones de una variable. En su mayoría, bueno, esto es la parte operativa, por así decirlo, ¿no? En su mayoría son límites que se calculan en su mayoría por evaluación directa. O sea, aquí no vamos a profundizar mucho en esto, porque esto se supone que ya lo sabemos. O sea, si la función está definida en el punto en el cual se va a calcular el límite, entonces usted sencillamente lo que hace es evaluar. Y también el límite cuando hay algún tipo de indefinición del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, cuando hay una indefinición del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces tratamos de eliminar sobre todo en el caso de los límites del tipo 0 entre 0. Muchas veces la técnica es factorizar y eliminar la indefinición, que en este caso, cuando uno, por ejemplo, cuando hay un límite del tipo 0 entre 0, bueno, factorizamos. Generalmente una técnica muy utilizada es factorizar y eliminar de esta forma la indefinición. También está la regla de L'Hopital, que nos permite derivar el numerador y el denominador, entonces tratar de evaluar en la nueva función que se obtiene, y en ese caso en muchas ocasiones obtenemos el resultado sin ningún problema. Vamos a calcular un par de límites
por ejemplo, si yo tengo, voy a salvar la lámina para que usted tenga más información. Sí estamos viendo sin problema las láminas. Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Perfecto, y me escuchan bien, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Sí, porque a veces se queda uno hablando solo y ya se interrumpió la comunicación o algo así. A ver, vamos a ver un ejemplo de un límite. Bueno, parece que hay algún compañero que quiere entrar. Efectivamente. Continuamos. Ok, bueno. Vamos a calcular el límite de... Tengo la función vectorial. Digamos... con componente 0, coseno de t y t, ¿no? Bueno, esta función se puede expresar con los vectores bases como 0 por i, ¿no? Más coseno de t por j más t por k. En este caso, el límite cuando t tiende a 0, básicamente sería el límite de cada una de las componentes. Bueno, aquí 0, el límite es la función 0, bueno, este límite es 0, por supuesto, ¿no? Después límite de coseno de t cuando t tiende a 0, y por último límite de t, la función t cuando t tiende a 0. Bueno, el primero de los límites es 0. En este caso una función que se calcula por evaluación directa. El coseno está definido en t igual a 0, sería entonces igual a 1. Y también este se calcula por evaluación directa porque es un polinomio de grado 1, entonces sería el límite de t cuando t tiende a 0, sería evaluar t en 0, sería 0. Entonces el límite en este caso es el punto con componentes 0, 0, 1, 0, ¿no? El punto con coordenadas. Con coordenadas 0, 0, 1, 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tengo la función. Igual voy a salvar, aunque me demore un par de segundos más. Salvamos. A ver, tengo la función vectorial t cuadrado por i menos t cuadrado por j más k. Y me piden calcular el límite de esta función, cuando t tiende a 1. Bueno, entonces tengo tres límites, uno para cada componente. Aquí sería el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado. La segunda componente es límite de menos t cuadrado, también cuando t tiende a 1, por supuesto. Y el límite de 1, que es una constante, cuando t tiende a 1. Bueno, en todos los casos, bueno, aquí es evaluación directa. En este caso también, bueno, aquí déjeme que no me quedó muy bien. Aquí también evaluación directa, ¿no? Esto es una constante, el límite de una constante es la propia constante. Aquí sería entonces 1 al cuadrado sería 1, menos 1 al cuadrado sería menos 1, y el límite de 1 cuando t tiende a 1 es 1. Entonces el límite es 1 menos 1, 1. O sea, el vector 1 menos 1, 1 sería el límite en este caso. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea. O sea, si usted
puede calcular límites de funciones de una variable. En este caso también puede calcular los límites para las funciones vectoriales. ¿Ok? Vamos a... Bueno, voy a regresarme a la presentación y voy a un poco a detenerme en el aspecto correspondiente a, digamos, a la representación gráfica, ¿no? A la representación gráfica, ¿no? O sea, cómo representar gráficamente estas funciones. Bueno, después me regreso a lo que es la derivada. Bueno, ya estuvimos viendo, ¿no? Usted tiene una función vectorial continua y tiene una curva en el espacio. Y si tiene una curva en el espacio, tiene entonces, digamos, una función vectorial continua. Me voy entonces a ver algunos ejemplos de cómo se pueden ver estas trayectorias. Por supuesto que en muchas ocasiones es complicado expresar estas funciones, ¿no? Graficarlas, ¿no? O obtener, digamos, una gráfica, porque, bueno, es cierto que ya después lo vamos a ver cuando son funciones que, bueno, cuando son curvas, como se parametrizan, uno puede tener una idea más clara, ¿no? Pero en ocasiones es muy complicado tener una idea clara de cómo se comportan estas funciones, ¿no? Lo que sabemos, bueno, ya lo que estuvimos platicando, bueno, que realmente lo que tenemos entonces son curvas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Este ejemplo ya lo tengo de alguna forma estudiado, por eso se lo estoy mostrando acá. Bueno, esta es una función vectorial. Esta es la componente X, después la componente Y, y la componente Z, que en este caso es T, el parámetro T, la función T. Y bueno, la idea sería, bueno, cómo representar esto gráficamente. Bueno, la herramienta, tenemos entonces herramientas computacionales que nos permiten visualizar estas funciones, ¿no? En este caso, bueno, aquí yo me fui a MATLAB y lo que tengo, digamos, algunos scripts para mostrar un poco el comportamiento de estas funciones. Bueno, vamos a buscar este ejemplo, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? O sea, esto es un script de MATLAB que me grafica o me permite visualizar la curva que está representada por esta función vectorial. O sea, graficar, ¿no? Graficar la función vectorial. Que básicamente, cuando usted habla de graficar la función vectorial, lo que estamos hablando entonces es de ver el punto terminal en este caso del vector R, cuál es la trayectoria que describe en el plano o en el espacio. Esa sería la idea, ¿no? Acá lo que yo tengo es, en este caso, bueno, generé un vector con los valores del parámetro T. En este caso, este parámetro ahorita lo estoy poniendo que vaya de 0 a 20. Bueno, esto es una instrucción de MATLAB. Ustedes, si tienen alguna duda, bueno, puede ser en Octave también, ¿no? Por supuesto, ¿no? MATLAB u Octave, ¿no? Si usted tiene alguna duda con alguna instrucción, usted puede dar en Help y la instrucción que usted quiere checar, y entonces MATLAB le va a dar una descripción breve de bueno, en qué consiste esta función, ¿no? En este caso, esta función me va a generar un vector, en este caso, que va del punto x1 al punto x2, ¿no? De x1 a x2, ¿no? Y también se le puede poner, en este caso, el número de valores que usted quiere. Por ejemplo, en este caso va de 0 a 20, o sea, el parámetro va de 0 a 20, y n sería el número de puntos. En este caso yo generé
de 2000 puntos, ¿no? Si usted por default, si lo hace por default, entonces le genera 100 valores. Bueno, y acá entonces voy a la componente x es a la menos 0.2t por coseno de pi t sobre 2. La componente y es, perdón, aquí la componente y igual es a la menos 0.2 por seno de pi t sobre 2, y la componente z sería t. Entonces el parámetro va de 0 a 2000. Por supuesto, hacer esto de forma manual es muy complicado porque, bueno, la forma de la función, pero después vamos a ver cómo, digamos, cuando uno parametriza, tienen una idea a veces bastante clara de, en este caso, la trayectoria, ¿no? La trayectoria que describe la partícula o la forma de la curva, ¿no? Bueno, aquí sería entonces la gráfica, sería gráfica 3D, y no sé por qué le puse circunferencia, porque realmente no parece serlo. No, esta no es. Denme un segundo. Es curva, perdón, estaba mirando otra que no era. La circunferencia es otra, por supuesto. Esta es la curva 0,7. Curva 0,7. Septiembre. Ok, aquí va. Bueno, acá está, entonces sería la forma de la trayectoria que está descrita por esta función vectorial. Entonces lo que usted tiene acá es una espiral, ¿no?, que se va atenuando, se va atenuando el radio de la espiral, ¿no? Si usted, bueno, lo podemos ver desde arriba, a ver si puedo. Ahí está, ahí. Bueno, a ver si puedo girarlo. A ver. Ahí. O sea, cuando usted lo ve desde arriba, lo que ve entonces es una espiral que usted tenía una circunferencia y cuyo radio va disminuyendo, entonces se va atenuando, es como un movimiento que se va atenuando, ¿no? La atenuación aquí está dada obviamente por el exponente este, que me dice, bueno, cómo se va disminuyendo el radio de una circunferencia inicial, ¿no? Y a su vez que se está moviendo, la partícula está moviendo. Si no hubiera una atenuación, se movería con una trayectoria circular, pero bueno, digamos que hay una atenuación que me provoca que la trayectoria se vaya, la partícula se va moviendo en espiral. Y aparte tenemos un movimiento en la vertical, ¿no? Un movimiento en la vertical, ¿no? El movimiento en la vertical que me está dando esta partícula está dado por la componente z, que es t, ¿no? Entonces hay un triple movimiento. Si no estuviera estos exponentes, sería una circunferencia, y aparte tengo entonces digamos, una traslación en el eje z, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la ecuación, la gráfica de esta función vectorial, ¿no? Entonces, bueno, sí es una buena herramienta usar, en este caso, MATLAB para ir visualizando estas funciones. Me voy entonces al caso de la circunferencia, ¿no? Bueno, esta función que aparece aquí, vamos a ver qué es lo que vemos acá. Acá sería entonces, yo generé valores entre 0 y 8pi, 2000 valores entre 0 y 8pi, que es en este caso el parámetro t. Y la componente x, o sea, la función vectorial sería coseno de t i más seno de tj, ¿no? O sea, la función vectorial r en t coseno de t más seno de tj.
Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Gráfica. Bueno, bueno, es una circunferencia, efectivamente. Aquí va de -1 a 1 y en este caso por las X y por las Y también va de -1 a 1. Entonces, la partícula esta lo que está describiendo es un movimiento circular. Podría adicionar una componente adicional a este movimiento o a esta trayectoria. Por ejemplo, voy a salvarlo como circunferencia y voy a poner aquí altura, ¿no? Y voy a adicionar otra componente y voy a poner plot 3. Gráfica 3D, circunferencia, altura. Ahí vamos. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces usted tiene un movimiento circular y aparte tiene entonces una traslación en la altura. O sea, el vector va describiendo esta trayectoria. Entonces, estos puntos, esta curva, son los puntos finales del radiovector que está siguiendo este movimiento, ¿no? Si yo lo miro desde arriba, es sencillamente un movimiento circular, ¿no? Pero bueno, aquí tengo una perspectiva, en este caso, desde el punto de vista horizontal, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en el plano, digamos, XZ, por ejemplo, ¿no? O YZ, ¿no? Aquí se vería, así se vería aquí le voy a girarlo. Lo voy a girar así. Y después lo voy a poner así. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno. Sí, esto me permite hacer, digamos, tener una perspectiva mucho más completa en este caso, de las trayectorias, ¿no? Muy bien, ¿no? Este otro movimiento, por ejemplo, vamos a ver. Gráfica 3D. Elipse. Bueno, acá es una elipse, aquí por ejemplo, por las Y va de -1 a 1 y por las X en este caso de -4 a 4. Entonces se ve que básicamente es una elipse lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en cuanto a las gráficas en este caso de las funciones vectoriales. Bueno, voy acá a ver si hay algún otro compañero que quiere entrar. No, parece que no. Bueno, continuamos. Voy a zapar la lámina, no hay mucha información, pero bueno, sí la voy a seguir observando. Vamos entonces a discutir lo que sería en este caso la derivada y las propiedades de las derivadas, ¿no? Bueno, acá me regreso. Bueno, el límite lo vimos. Vamos a la derivada. Bueno, cuando usted deriva una función vectorial, lo que hace básicamente es derivar cada componente como una función de una variable. Entonces ahí básicamente no tenemos ninguna complicación importante, ¿no? En cuanto a lo que sería derivar este tipo de funciones, ¿no? Entonces, si usted conoce las reglas de derivación de funciones de una variable, entonces derivar estas funciones no es ningún problema. Voy a hacer un ejemplito sencillo. Aquí, derivadas de funciones vectoriales. Derivada de funciones vectoriales. Ejemplo, ¿no?
Bueno, supongamos que yo tengo una función, digamos t cuadrado por i menos t cuadrado por j más k, ¿no? Y la derivada sería entonces la derivada de cada componente, sería entonces la derivada de t cuadrado, la derivada de menos t cuadrado y la derivada de 1, ¿no? Entonces sería la nueva función, el producto de derivar sería entonces 2t menos 2t y 0, ¿no? Entonces si lo pongo con las funciones base me quedaría 2t por i, perdón, aquí tengo, sería 2t por i menos 2t por j. Ese sería, o sea, puede ser, los resultados usted lo puede expresar o bien por componentes o bien utilizando la descomposición por las funciones bases y por los vectores base, perdón, los vectores base y jk. Entonces ese sería, podría ser la forma, ¿no? A ver, que se me acá. Entonces, nos regresamos a la presentación. Las propiedades de la derivada, ¿no? Bueno, aquí aparecen algunas propiedades en este caso de la derivada. Bueno, hay una propiedad en cuanto a la derivada de la suma. Para funciones vectoriales se obtiene entonces la suma de las derivadas. La derivada de una constante por una función vectorial viene siendo, en este caso, la constante por la derivada de la función. Después, si yo tengo una función escalar por una función vectorial, el producto de una función escalar por una función vectorial, la derivada de ese producto sería la derivada de la función escalar por la función vectorial más la función escalar por la derivada de la función vectorial. Y para el producto escalar también aparece como una regla de producto. O sea, tanto la 3 como la 4 son una analogía para la regla del producto que tenemos para funciones de una variable. Y quizá la menos intuitiva acá sería la regla concerniente al producto vectorial. Y finalmente hay una regla de la cadena que me dice que si yo tengo una función vectorial, en este caso que a su vez que tiene como argumento una función escalar, entonces la derivada sería entonces la derivada de la función vectorial por la derivada de la función escalar, que es en este caso el argumento, ¿no? Entonces aquí la menos intuitiva, yo creo que es la número 5. Por ejemplo, en el caso del producto vectorial, el producto escalar, por ejemplo, no es complicado, digamos, intuir cómo se podría demostrar esto, ¿no? A ver, sería aquí referente a las reglas de derivación. Aquí en lo referente a las reglas de derivación, por ejemplo, vamos un poco al producto escalar, ¿no? Si yo tengo el producto escalar de A en T por B en T, ¿no? Digamos, A es una función vectorial y B también. Bueno, pues obviamente dependen de un parámetro, ¿no? Bueno, me dicen, lo que veo en las propiedades es que esto es la derivada de A respecto a T por B, ¿no? En T más A en T por la derivada de B respecto a T.
Bueno, sencillamente lo que puedo hacer para demostrar esto es mostrar cuál es el producto vectorial de estas dos funciones y tratar de calcular la derivada, ¿no? Voy a salvar acá. A ver, si yo tengo la derivada del producto escalar, sería entonces la derivada de A1 por B1, ¿no? Más A2 por B2 más A3 por B3, ¿no? O sea, esto es el producto escalar de A por B. Y entonces lo que tengo que derivar, entonces aplicar la regla del producto para cada uno de estos sumandos. Aquí me va a quedar derivada de A1 por B1, ¿no? Más A1 por la regla del producto para funciones escalares, ¿no? Derivada de B1 respecto a T más A2, derivada de A2 respecto a T por B2 más A2 más derivada de A3 más A3 por la derivada de B3 respecto a T. Entonces esa sería, digamos, bueno, acá usted ve, usted tiene aquí derivada de A1 por B1, derivada de A2 por B2, derivada de A3 por B3. Eso sería derivada de A por B. Y después tiene entonces derivada de B1 por A, derivada de B2 por A2 y derivada de B3 por A3, que sería entonces A3 por la derivada de, perdón, A por la derivada de B respecto a T. Entonces, bueno, aquí aparece entonces, por ejemplo, demostrada la... O sea, es sencillo de ir checando, es simple, no es complicado ir checando muchas de estas propiedades. En lo referente al producto, en este caso el producto vectorial, se hace un poco más complicado porque habría entonces que ir checando componente por componente, pero bueno, es un trabajo que también se puede hacer, ¿no? O sea, no es imposible, ¿no? En el caso, o sea que por ejemplo en el caso del producto vectorial, para el producto vectorial bueno, habría entonces que sabemos que el producto vectorial es un vector cuyas componentes se pueden calcular a partir de este determinante. Entonces obviamente habría que empezar
Bueno, se podría hacer de dos formas, ¿no? Usted podría calcular, demostrar que esto es igual a dA escalar vectorial B más A vectorial de BT. Se podría escribir entonces determinante que aparece cuando usted plantea este producto y este producto, ¿no? Bueno, ¿qué determinante aparece cuando usted calcula, por ejemplo, este primer producto, ¿no? Voy acá. Vamos a ver, ¿no? A ver, si yo tengo dA por dt vectorial B, esto sería IJK, ¿no? dA1 dt, dA2 dt, dA3 dt, aquí sería B1, B2, B3, ¿no? Y por otro lado, si tengo A sería entonces IJK A1, A2, A3 dB1 dB2 y dB3, ¿no? Entonces lo que se puede hacer en este caso es desarrollar digamos estos dos determinantes. Ahorita ya como que se extendió un poco el video, y calcular la suma y después establecer que efectivamente entonces esto es igual al determinante del producto de la derivada del producto de los productos vectoriales, ¿no? Eso podría ser una forma de ir evaluando digamos esta demostración. Bueno, vamos a detener el video aquí para que no sea tan extenso. Lo que sí les voy a pedir es que ya vayan checando digamos el material que ya tenemos. Bueno, voy a regresarme a la presentación, a la página principal acá. A ver. Bueno, lo que sí es importante que ya empecemos un poco a checar, en este caso los materiales, ¿no? Porque déjenme ir mirando acá. Porque se nos puede ir acumulando de forma, digamos, exponencial los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy checando acá lo que sería los contenidos del canal, y realmente no hay mucho movimiento ahorita, a ver, en lo que respecta a, digamos, a las visualizaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, de la última ahorita tenemos 6 nada más, tendría que ir checando también los anteriores, ¿no? Pero bueno,
el material se puede ir acumulando, y entonces sí necesitamos, digamos, irlo viendo con cierta, digamos, de forma periódica, ¿no? Ir checando el material que tenemos, ¿no? Porque si no se nos puede hacer una bola de nieve acá. Bueno, ahorita no es mucho lo que tenemos funciones vectoriales, tenemos algo de vectores, pero ya yo creo que la siguiente semana vamos a poner la primera tarea, en este caso referente al tema de funciones vectoriales. El formato de las tareas, como habíamos platicado, es, bueno, van a ser 4 tareas, de las cuales vamos a solamente considerar las 3 mejores. Entonces ahí tienen un margen de, digamos, para cometer errores. En el sentido de errores me refiero a que hay compañeros que de pronto no hacen la tarea porque no pudieron, no tuvieron tiempo. Entonces usted tiene 4 tareas para tener bien hechas 3, o inclusive lo puedo ver como tengo 4 tareas para hacer 3. Es muy riesgoso hacer 3 nada más. Lo más conveniente es hacer las 4 tareas y que ver y tratar de salir bien todas, por supuesto. Pero bueno, si de pronto salimos mal, hicimos las 4 y tuvimos una mala calificación, tenemos las otras 3 que son las que nos van a contar. Entonces es importante, o sea, tenemos 4 y consideramos de esas 4 las 3 mejores calificadas, ¿no? En cuanto al examen, repito esto porque después para que lo tengamos súper claro, ¿no? En cuanto a los exámenes, vimos que eran 3 exámenes, pero que cada examen puede tener una recuperación. ¿Por qué tenemos la opción de recuperación? Porque para los exámenes tenemos un límite de tiempo. Digamos, los exámenes generalmente tenemos una duración de entre 2:30 y 3 horas solamente. Entonces, bueno, es mucho más complicado. Bueno, en 2:30 y 3 horas podemos fallar, etcétera. Tenemos la opción de hacer una recuperación para el examen. Entonces, bueno, por ahí también tenemos una cierta red de seguridad. Entonces, bueno, ya yo creo que la siguiente semana posiblemente entonces tengamos la primera tarea evaluativa. Ahorita hemos dado ejercicios así muy sencillos. Hoy también les voy a poner, o mañana, ejercicios sobre lo que acabamos de discutir ahorita. Y ya lo que sería posiblemente en una semana o en 2 semanas, vamos a dar un cierto margen ahí, tengamos entonces la primera tarea evaluativa, y el examen obviamente viene siendo de alguna forma con muchos de los temas que se discuten en las tareas. Las tareas generalmente tenemos un plazo de 2 a 3 días para resolverla, entonces puede sacar sus notas, puede hacerla con tiempo, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos, digamos, un cierto margen para poder ir resolviendo, digamos, tanto las tareas como los exámenes. No sé, ¿alguna duda con las tareas y todo el formato que tenemos armado acá? ¿No tenemos dudas? Ninguna, profe. Bien. Bueno, también hay compañeros que yo creo que ya, no sé, pudieron tener referencias de compañeros que hemos trabajado y todo. Bueno, ¿cuál es el formato de evaluación, ¿no? So, bueno, voy a dejar de grabar ahorita para que no sea tan largo el video. Y